Mientras yo peleaba por sobrevivir en la unidad de cuidados intensivos, mi familia se bronceaba en las playas del Caribe, gastándose hasta el último centavo de mis ahorros de emergencia. Así que decidí actuar. Cuando volvieron de su escapada tropical, encontraron algo cerca de la casa que los obligó a llamarme 73 veces seguidas. Abrí los ojos de golpe. Una luz blanca me cegaba por completo. Lo primero que sentí fue terror puro. ¿Dónde diablos estaba? Unos tubos ásperos me raspaban la garganta. Cables se aferraban a mi pecho como si fueran enredaderas. Intenté levantarme, pero mi cuerpo ya no me obedecía. La habitación daba vueltas. Las máquinas a mi alrededor pitaban sin cesar, frenéticas. Esto no era mi cuarto en la cabaña de las montañas. Esto era frío, estéril, completamente ajeno. Llevé la mano hacia mi garganta, desesperado por arrancar aquello que me sofocaba, pero mis brazos apenas respondieron. Auxilio, intenté decir. Solo salió un silbido débil, patético. Unos pasos se acercaron rápidamente. Una mujer con bata blanca apareció a mi lado. Su rostro transmitía calma, pero sus ojos estaban alerta. Detrás de ella, más personal médico entró en la pequeña habitación. Señor Méndez, está a salvo, dijo con voz firme. Soy la doctora Vega. Por favor, no intente quitarse el tubo de oxígeno. ¿A salvo? No lo estaba. Estaba atrapado en esta pesadilla de cables y máquinas, y no podía recordar cómo había llegado hasta aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Mi voz apenas fue un murmullo ronco. Señor Méndez, está en el hospital. Sufrió un infarto hace 10 días. Por favor, mantenga la calma. Lo peor ya quedó atrás. 10 días. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. 10 días de mi vida, borrados. Miré fijamente a la doctora Vega, buscando alguna señal de mentira en su expresión, pero solo encontré preocupación profesional. 10 días. ¿Dónde está mi hijo Marcos? ¿Por qué no está aquí? El gesto de la doctora cambió apenas un instante. Algo cruzó por sus ojos. Duda. Incomodidad. Respecto a su familia, no los he visto por aquí en estos días. Ahora lo importante es que descanse. Descansar. ¿Cómo iba a descansar si mi hijo no había venido? Marcos vivía a solo 20 minutos. Aunque el trabajo lo mantuviera ocupado, seguro habría venido a verme a la UCI. A menos que algo terrible también le hubiera pasado a él. Las máquinas junto a mi cama continuaban con su sinfonía electrónica. Por la ventana distinguí picos nevados a lo lejos, la silueta familiar de las montañas de Nuevo México. Al menos seguía en Pinares. La doctora Vega revisó los monitores y tomó notas en una tableta. Sus movimientos eran precisos, entrenados. ¿Cuántos pacientes como yo habría atendido? ¿Cuántos hombres confundidos despertando de una pesadilla médica? Su ritmo cardíaco es fuerte, dijo mirándome de nuevo. Su cuerpo ha pasado por un trauma significativo, pero está respondiendo bien al tratamiento. Intentaba procesar la información. Un infarto. A mis 68 años, siempre había presumido de buena salud. 40 años trabajando en la construcción me habían mantenido fuerte, y la jubilación no me había frenado demasiado. Pero al parecer, mi cuerpo tenía otros planes. Necesito llamar a Marcos, insistí. Sus pertenencias están en la caja de seguridad del hospital. Cuando se sienta un poco más fuerte, podremos traerle su teléfono. Pertenencias personales. Sonaba como si ya me hubieran dado por muerto. Ese pensamiento me heló más que el aire acondicionado del hospital. Las siguientes horas pasaron en una neblina de pruebas médicas y vigilancia constante. Enfermeras entraban y salían, revisaban mis signos vitales, ajustaban medicamentos. Cada vez que alguien abría la puerta, esperaba que fuera Marcos. Cada vez, la decepción se hundía más en mi pecho. Para la tarde,
el pánico inicial había dado paso a otro tipo de ansiedad. ¿Dónde estaba mi familia? La respuesta evasiva de la doctora me inquietaba profundamente. En todos estos años, Marcos jamás había sido de abandonar responsabilidades. Incluso de niño había sido cumplidor, serio. Quizás no sabía del infarto. Tal vez el hospital no había logrado contactarlo. Eso debía ser. Observé cómo las sombras de las montañas se alargaban en mi ventana al caer la tarde. Mañana, decidí. Mañana insistiría en recuperar mi teléfono. Yo mismo llamaría a Marcos y aclararía este malentendido. El personal de enfermería me preparó para dormir, bajó las luces y redujo el murmullo constante de las máquinas. Pero dormir era imposible. 10 días. Había perdido 10 días de mi vida, y mi hijo seguía sin aparecer. Algo no estaba bien. 5 días después, ya me había transformado de un inválido a un hombre que volvía a sentirse humano. Podía sentarme sin que el mundo girara. Mi voz había recuperado su tono grave normal, en lugar de aquel susurro débil que tanto me avergonzó al principio. La doctora Vega entró en su ronda vespertina, tableta en mano, con la misma sonrisa profesional que me había dedicado desde que desperté. ¿Cómo se siente hoy, señor Méndez? Mucho mejor, respondí. Y era cierto. La niebla mental se había disipado. Mis manos estaban firmes. Incluso el apetito había regresado, aunque la comida del hospital dejara mucho que desear. Ella hizo su rutina, tomó mi pulso, escuchó mi corazón, revisó los monitores que ya se habían vuelto parte de mí. Su expresión seguía siendo neutra, pero aprendí a notar las pequeñas señales de satisfacción en sus gestos. Sus indicadores han mejorado mucho, señor Méndez. Su corazón se está recuperando bien. Creo que podremos darle el alta en 2 o 3 días. El alivio me recorrió como un río. Hogar. Mi propia cama. Mi cocina. Los rincones familiares de la cabaña en la montaña que compartí con Elena durante 37 años. Es una noticia maravillosa, doctora. Y mi teléfono, necesito contactar a mi hijo. Aquí lo tiene. La enfermera lo trajo de sus pertenencias. Puede usarlo ahora, pero no se exija demasiado. Me entregó el aparato, un simple smartphone que Marcos me había regalado la Navidad pasada. En aquel momento refunfuñé por lo innecesario de la tecnología, pero ahora se sentía como un salvavidas hacia el mundo del que había estado aislado por 15 días. La pantalla se iluminó al tacto. Batería al 12%, pero todavía funcional. En las notificaciones aparecían llamadas perdidas y mensajes, pero no quise revisarlos frente a la doctora Vega. Esa conversación con Marcos debía ser privada. Gracias, le dije, sujetando el teléfono con cuidado. Ha cuidado muy bien de mí. Para eso estamos. Su recuperación ha sido notable para alguien de su edad. Siga tomando la medicación como le hemos indicado, acuda al cardiólogo la próxima semana y evite cualquier actividad extenuante. Anotó algunas cosas más y se preparó para salir. Doctora Vega, la detuve. ¿Alguien ha llamado por mí? ¿Ha preguntado por mi estado? Su pausa duró lo suficiente como para confirmar lo que temía. El protocolo del hospital exige que contactemos con los números de emergencia. Pero respetamos la privacidad de los pacientes en cuanto a información de visitas. Una respuesta diplomática. Un desvío profesional. Pero el mensaje era claro. Cuando salió, me quedé mirando el teléfono entre mis manos. 15 días sin hablar con mi hijo. En sus 40 años, nunca habíamos pasado tanto tiempo sin contacto. Incluso cuando se fue a Albuquerque para estudiar, llamaba cada fin de semana. El peso del teléfono parecía aumentar mientras la tarde caía. Parte de mí quería marcar de inmediato, escuchar la voz de Marcos, acabar con el misterio. Otra parte temía lo que. Por la ventana, las montañas se bañaban con los últimos rayos dorados del sol. Pronto comenzarían las horas de visita.
Tal vez Marcos me sorprendería entrando por la puerta con una explicación para su ausencia. Las horas pasaron. Nadie vino. Al anochecer, ya había tomado mi decisión. Había esperado suficiente. Fuera lo que lo mantenía alejado, lo resolveríamos juntos. Así funcionaba la familia. Me acomodé entre las almohadas, el teléfono ya cargado y listo. Esa noche, cuando el hospital quedara en silencio, llamaría a mi hijo. El hospital entró en su rutina nocturna. Las luces del pasillo se atenuaron. Las estaciones de enfermería murmuraban en calma. Había ensayado esa conversación durante horas, imaginando el alivio de Marcos al escuchar mi voz, sus explicaciones por la larga ausencia. Mis manos temblaban ligeramente cuando seleccioné su número. 15 días. El periodo más largo que habíamos pasado sin hablar. El teléfono sonó una vez. 2. A la tercera, su voz familiar respondió. ¿Papá? La alegría me invadió con esa sola palabra. Estaba a salvo, vivo, al otro lado de la línea. Marcos, por fin. ¿Dónde estás, hijo? No he tenido contacto contigo en 15 días. ¿Por qué no viniste al hospital? La emoción hizo que las palabras se me atropellaran. Quería contárselo todo, el miedo, la confusión, el personal médico que me había cuidado. Escucha, papá, no puedo hablar mucho ahora. Lucía y yo estamos en Cancún. Tomé algo de dinero de tu escondite en el ático para los boletos. ¿Lo entiendes? Necesitábamos unas vacaciones. Las palabras me golpearon como puñetazos. Cancún. Vacaciones. Mi dinero. ¿Cancún? Hace 15 días yo me moría en la UCI y tú estabas volando de vacaciones. A través de la línea se filtraban sonidos de fondo, el romper de las olas, música lejana, la despreocupación de un resort tropical. Mientras yo luchaba por mi vida conectado a máquinas, preguntándome si sobreviviría un día más. No seas dramático, papá. Ya ves que estás vivo. Mira, las llamadas internacionales son caras aquí. Hablamos cuando volvamos. En una semana. La línea quedó muda. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Los sonidos alegres de la playa seguían resonando en mi memoria. Olas acariciando la arena mientras yo había peleado por respirar a través de tubos. Mi dinero. Me había robado mi dinero. El fondo de emergencia que guardaba en el ático. Ahorrado durante décadas de trabajo en la construcción. Reservado para verdaderas emergencias, facturas médicas, reparaciones de la casa, gastos del final de la vida. Dinero que pensaba dejarle algún día, cuando ya no lo necesitara. Se lo llevó para irse de vacaciones. Mientras su padre yacía inconsciente en cuidados intensivos. El teléfono temblaba en mi mano. 15 días preguntándome dónde estaba, si algo terrible le había ocurrido. 15 días de enfermeras preguntándome por la familia, de médicos haciendo discretas consultas sobre visitantes. La vergüenza de ser el paciente al que nadie venía a ver. Y Marcos bebiendo cócteles tropicales con su esposa, subiendo fotos a las redes desde el paraíso. Mi monitor cardíaco empezó a pitar más rápido, respondiendo a la oleada de emociones que no podía controlar. La traición dolía más que cualquier dolor físico que hubiera soportado. Este no era el hijo que yo había criado. El mismo que me acompañó durante el cáncer de Elena. El que llamaba todos los fines de semana desde la universidad. Este era un desconocido que le había robado a su padre moribundo. Las montañas tras la ventana parecían distintas ahora. Más oscuras. Más amenazantes. Los picos familiares que me habían reconfortado durante 68 años se transformaron en muros de una prisión, encerrándome con este conocimiento horrible. Marcos volvería en una semana, esperando que todo siguiera igual. Esperando que su padre entendiera, perdonara, fingiera que 15 días de abandono en una emergencia médica eran un comportamiento aceptable.
Pero algo cambió en mí durante esa llamada. Algo fundamental se desplazó, como placas tectónicas bajo las montañas. Yo no era el mismo hombre que se desplomó de un infarto hace 15 días. El tono continuo siguió zumbando en mi oído mucho después de que Marcos colgara. Apreté el teléfono contra el pecho, sintiendo mi corazón golpear la carcasa de plástico. Las máquinas a mi alrededor continuaban su sinfonía electrónica, pero el resto quedó en silencio. 15 días. 15 días luché por mi vida, y él ni siquiera llamó para saber si seguía vivo. En cambio, entró a mi escondite y voló a divertirse. Dejé el teléfono en la mesilla con manos temblorosas. La habitación del hospital se encogió. Las paredes parecían cerrarse. A través de la ventana, los picos de pinares se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo estrellado. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las olas de fondo en la voz de Marcos. Casual. Despectiva. Como si hablara con una molestia, y no con el padre que lo había criado solo después de la muerte de Elena. La noche se hizo interminable. Las enfermeras hicieron sus rondas, revisaron monitores, ajustaron sueros. Fingí dormir, pero mi mente corría por 30 años de recuerdos. 30 años sacándolo de apuros. Cuando lo despidieron de la agencia de seguros, pagué 3 meses de su hipoteca. Cuando se gastó el bono de Navidad en apuestas, le di dinero para las facturas, para que Lucía no lo dejara. Cada crisis. Cada error. Cada mala decisión. Yo lo había permitido todo. El patrón ahora era clarísimo. Marcos llamaba con una historia triste. Yo escribía un cheque. Él desaparecía hasta la siguiente crisis. Elena solía advertirme, antes de morir, lo estás debilitando, Arturo. Un hombre necesita enfrentar consecuencias. Yo no le hice caso. Seguí rescatándolo, convencido de que al fin maduraría y sería responsable. Ahora entendía la verdad. Me veía como un cajero automático. Un plan B. Alguien que siempre estaría ahí para limpiar sus desastres mientras él vivía despreocupado. Pues no más. La ira fue creciendo lentamente durante la noche, transformándose del dolor en algo más frío. Más calculador. Para cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse entre los picos, ya había tomado una decisión. Se acabó hacer el tonto. Si quiere jugar a ser adulto, tendrá consecuencias de adulto. Una enfermera entró con el cambio de turno, revisando mis signos con eficacia acostumbrada. ¿Cómo nos sentimos hoy, señor Méndez? Listo para ir a casa, dije. Y lo estaba. Pero no a la misma casa que Marcos esperaba encontrar al volver de sus vacaciones robadas. No al mismo padre que siempre estaba ahí para sacarlo de apuros. Estaba listo para enseñarle a mi hijo cómo se ven las consecuencias reales. El examen final de la doctora Vega confirmó lo que yo ya sabía. Mi cuerpo había sanado lo suficiente para funcionar fuera de esos muros estériles. Firmé el papeleo del alta con pulso firme. Cada firma se sentía simbólica. Recuerde, señor Méndez, nada de esfuerzos durante al menos 2 semanas. Tome la medicación exactamente como está prescrita y llame de inmediato si siente dolor en el pecho o dificultad para respirar. Asentí, guardando los frascos y las indicaciones. Mis pocas pertenencias cabían en una bolsa pequeña, cartera, teléfono, la ropa que llevaba puesta 17 días atrás cuando la ambulancia me trajo. El trayecto en taxi por las calles familiares de Pinares se sintió irreal. Todo lucía igual, pero yo lo veía con otros ojos. Las montañas, los pinos, el encanto del pueblo. Todo pertenecía a una vida anterior. Ahora entendía lo que mi propio hijo pensaba de mí. 20 minutos después, entramos en el 1524 de Calle del Bosque. La casa que compartí con Elena. Donde crié a Marcos. Donde planeaba pasar mis últimos años en paz. La llave aún funcionaba. La puerta se abrió a un silencio pesado.
Dentro, señales de su salida apresurada por todas partes. Platos sucios en el fregadero. El maquillaje de Lucía desparramado sobre el lavabo. La ropa de trabajo de Marcos colgada en la silla del dormitorio. Se habían ido a toda prisa, ansiosos por no perder el vuelo al paraíso. Las escaleras al ático crujieron bajo mi peso mientras subía a evaluar el daño. En el rincón donde había guardado mi fondo de emergencia durante 15 años, la tabla floja del suelo estaba arrancada con torpeza. La caja metálica que había contenido $9,000 en efectivo yacía vacía, tirada como basura. $9,000. Mi plan de respaldo para emergencias médicas, reparaciones, gastos funerarios. Desaparecidos. Pero ahí, en ese ático violado, ocurrió algo inesperado. En lugar de desesperación, sentí alivio. Claridad. Durante 30 años me había preguntado si estaba siendo demasiado duro con Marcos. Si quizá lo intentaba de verdad. Si los fracasos no eran del todo culpa suya. Si yo esperaba demasiado. Ahora ya no había dudas. Bajé de nuevo y encontré la tarjeta de Luis Herrera en el cajón de la cocina. Luis había llevado el papeleo cuando Elena y yo compramos esta casa hace 3 décadas. Se había ganado una buena reputación en el mercado inmobiliario de Pinares. Marqué su número con dedos firmes. Inmobiliaria Herrera, habla Luis. Luis, soy Arturo Méndez. Necesito vender con urgencia la casa de Calle del Bosque. Lo más rápido posible. Hubo una pausa. Arturo, acabas de salir del hospital. Quizá deberías descansar primero, pensarlo bien. No, Luis. Necesito compradores inversionistas. Pago en efectivo, operación a máxima velocidad. ¿Tienes clientes así? Bueno, sí, hay varios. Pero es una decisión seria, Arturo. ¿Estás seguro? Más que seguro. Podemos empezar mañana. Otra pausa. Percibí su instinto profesional peleando con la preocupación por mi salud. Si estás decidido, sí, tengo 3 inversores que podrían estar interesados. Las propiedades en tu barrio se han estado vendiendo bien. Pero Arturo, es tu casa familiar. ¿Lo hablaste con Marcos? Marcos está de viaje. Me encargo yo. De acuerdo. Haré unas llamadas esta noche. Programo visitas a inicios de la próxima semana. Necesitarás tener la casa presentable. Colgué y me senté en la vieja silla de Elena. Miré el salón. Para cuando Marcos volviera de Cancún, esta casa sería de otra persona. Su hogar de infancia. Su herencia. Su red de seguridad. Desaparecidos. Igual que mis ahorros. Igual que 15 días de mi vida mientras yo luchaba por sobrevivir. Algunas lecciones, comprendí, solo se aprenden por las malas. El zumbido áspero del despertador me sacó de un sueño inquieto a las 6 de la mañana. Mi primera noche de vuelta en mi cama fue intranquila, interrumpida por punzadas en el pecho y el peso de lo que había puesto en marcha. Pero al incorporarme y mirar el dormitorio que compartí con Elena durante décadas, la determinación sustituyó al malestar. 4 días hasta el regreso de Marcos. 3 días para preparar las visitas de los inversores de Luis. El teléfono sonó cuando terminaba mi café. Arturo, ¿cómo va la preparación? La voz de Luis sonaba profesional, con un matiz de genuina preocupación. Recorrí el salón con mirada crítica. Polvo en la repisa, marcas en el parquet, ese desgaste general que se acumula cuando una casa se convierte en un lugar donde solo se come y se duerme, en lugar de un hogar. Casi listo. ¿Cuándo es la primera visita? Mañana después de comer. ¿Seguro que estará todo preparado? Suenas cansado. Estaba cansado. El esfuerzo físico de ayer, limpiar, ordenar, dejar la casa presentable, había exigido más a mi corazón convaleciente de lo que la doctora Vega aprobaría. Pero el tiempo apremiaba. Todo bajo control, Luis.
lo principal es la rapidez. Colgué y me puse manos a la obra. Empecé por el salón. Moví muebles para aspirar por debajo, limpié cada superficie, retoqué con pintura las marcas que encontré en el garaje. A los 20 minutos, el pecho me dolía. Me vi obligado a descansar en el sofá hasta que se dio la molestia. Pero seguí. La cocina requirió aún más esfuerzo. Años de cocinar solo habían dejado manchas de grasa que yo ya ni notaba. Las froté con paciencia, reemplacé la bombilla fundida sobre el fregadero, apreté la manija floja de la puerta del armario que había molestado a Elena durante años. Para el mediodía, mi camisa estaba empapada de sudor y mis manos temblaban por el esfuerzo. La falta de aire me preocupaba, pero no lo suficiente como para detenerme. El baño fue lo siguiente. Reemplacé las baldosas agrietadas alrededor de la bañera, en lechilas que estaban sueltas, instalé una nueva regadera. Reparaciones sencillas que había pospuesto durante meses se volvieron necesidades urgentes. Cada tarea empujaba mis límites físicos un poco más. Y cada reparación terminada me traía una satisfacción sorprendente. Esto no era solo preparación de la casa. Esto era borrado. Estaba eliminando sistemáticamente cada rastro de la vida que Marcos esperaba heredar. Cada mejora hacía la casa más atractiva para los compradores, más probable que se vendiera rápido y en efectivo. Por la tarde, Luis llamó con actualizaciones sobre los inversores interesados. 3 prospectos sólidos, todos compradores al contado que buscaban propiedades de alquiler en el mercado creciente de Pinares. La primera visita será mañana a las 2 de la tarde, me dijo. Has hecho un gran trabajo, Arturo. La casa se ve muy bien. Al caer la noche, todo mi cuerpo dolía. Pero la transformación era notable. La casa lucía mejor que en años. Limpia. Reparada. Lista para nuevos dueños. Me senté en la silla de Elena con un vaso de agua y mis medicamentos de la noche, contemplando lo que quizás sería mi última noche allí. Mañana. Si todo salía bien, aceptaría una oferta. Para el fin de semana, Marcos volvería de Cancún y se encontraría con que su herencia había sido vendida. Ese pensamiento debería haberme producido arrepentimiento. En cambio, sentí solo una fría satisfacción. Algunos puentes necesitaban quemarse por completo. El sedán de Luis entró en mi entrada a las 2 en punto, seguido de un Mercedes reluciente con placas de Nuevo México. Desde la ventana de la cocina vi como una mujer con traje elegante salía del asiento del pasajero. Pulida. Profesional. Cargando una carpeta de cuero que probablemente costaba más que mi pensión mensual. El estómago se me encogió. Todo dependía de la próxima hora. Arturo, te presento a Patricia Navarro, dijo Luis cuando abrí la puerta. Ella se especializa en propiedades residenciales de inversión en toda la zona. El apretón de manos de Patricia fue firme. Empresarial. Sus ojos empezaron a registrar detalles de inmediato, la pintura fresca en la baranda del porche, el nuevo felpudo de bienvenida, las ventanas relucientes que había limpiado la mañana anterior. Linda ubicación, comentó. Aunque su tono sugería que ya estaba calculando ingresos de alquiler, más que apreciando la vista de las montañas. El recorrido comenzó en la sala. Había reorganizado los muebles para maximizar el espacio y retirado las fotos familiares que podrían hacer que la casa pareciera demasiado personal para la visión de una inversionista. Patricia tomaba notas en su tableta, medía los cuartos con un dispositivo láser, revisaba el estado de los pisos de roble que había pasado 2 días restaurando. Roble original en toda la casa, destacó Luis. Arturo la ha mantenido en excelente estado. Patricia asintió distraída. Pasó el dedo por los marcos de las ventanas que yo había dejado impecables, probó el ventilador de techo que reparé, abrió y cerró los armarios que rehice con cuidado. Cada detalle logrado con mi cuerpo aún en recuperación. Cada esfuerzo de los últimos 3 días estaba siendo evaluado.
En la cocina revisó los nuevos accesorios, el salpicadero de azulejos que instalé pese al dolor en el pecho, los electrodomésticos brillantes. Su expresión permaneció neutral. Profesional. La estructura es sólida, admitió, probando la presión del agua en el fregadero. Pero el mercado ha estado complicado últimamente. Mi ritmo cardíaco aumentó, aunque no supe si por la ansiedad o el esfuerzo. La inspección del ático era lo que más me preocupaba. Allí donde Marcos había saqueado mis ahorros. Donde quedaban las huellas de su traición en las tablas arrancadas que volví a reparar. Pero Patricia solo anotó el estado de la caldera, las mejoras en el cuadro eléctrico, las paredes secas de los cimientos. De vuelta abajo, se sentó en la silla de Elena, mi silla de pensar, y abrió su portafolio. La casa está en buen estado. Pero su precio no corresponde al mercado actual. Puedo ofrecerle un 40% menos. El número me golpeó como un puñetazo. 40%. Eso no era negociación. Era una ofensa. Es demasiado bajo para una casa así. Patricia se encogió de hombros, cerrando la carpeta de un golpe. Entonces, busque otro comprador. Buena suerte. Ya estaba de pie, dándole la mano a Luis y caminando hacia su Mercedes antes de que yo pudiera asimilar la humillación. Profesional. Eficiente. Completamente indiferente a la desesperación que cegaramente percibió, pero eligió aprovechar. Luis se quedó un momento después de su partida, con el ceño fruncido de preocupación. Arturo, no te desanimes. Esto es normal en la primera visita. Mañana lo intentaremos con otro cliente. Mañana. Marcos volvería mañana por la tarde, esperando encontrar su casa de la infancia intacta. Su red de seguridad lista para seguir abusando de ella indefinidamente. En cambio, ¿qué hallaría? A un padre que ni siquiera logró vender la casa que había prometido vender. ¿Quién es el próximo cliente? Pregunté con esfuerzo. Miguel Ríos. Otro tipo de inversor. Más razonable. Menos depredador. Valora la calidad por encima de las ganancias rápidas. Cuando Luis se fue, me quedé en la silla de pensar, mirando los picos de las montañas visibles a través de las ventanas que yo mismo había limpiado. Un 40% menos. La ofensa dolía casi tanto como el fracaso práctico. Pero no había terminado. El silencio se hizo más denso tras la partida de Luis. Permanecí en la silla de Elena, observando cómo las sombras de la tarde se alargaban sobre los suelos que había pulido hasta que la espalda me gritó de dolor. 40%. La cifra seguía repitiéndose en mi mente como una burla. Marcos regresaría mañana por la tarde. 24 horas para salvar un plan que me había costado todo lo que me quedaba. La casa a mi alrededor se sentía distinta ahora. No como un hogar que preparaba para vender, sino como una fortaleza sitiada. Cada mejora que hice. Cada hora de trabajo doloroso. Cada compromiso con las limitaciones de mi corazón convaleciente. Rechazado con indiferencia. Pero Patricia Navarro me había enseñado algo valioso. Me mostró la diferencia entre lo que yo quería y lo que el mercado aceptaría. Entre justicia y venganza. Entre principios y pragmatismo. El teléfono se sentía pesado en mis manos al marcar el número de Luis. Luis, necesito resultados mañana. Estoy dispuesto a bajar el precio un 20%. Hubo una pausa. Pude escucharlo recalculando, reevaluando el valor de la propiedad ante mi nueva flexibilidad. Eso es mucho más realista. Tengo un inversor que busca exactamente este tipo de propiedad. Puede pagar en efectivo. Efectivo. La palabra mágica que volvía todo negociable. Perfecto. ¿Cuándo puede verla? Mañana a primera hora, Arturo. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué pasa? La pregunta que tenía. Luis era demasiado listo, demasiado experimentado, como para no notar la desesperación tras mi repentina disposición a ceder.
Pero algunas verdades eran demasiado personales, demasiado complicadas para compartir en una relación profesional. Razones personales, Luis. Confía en mí. Otra pausa. En el silencio lo imaginé sopesando su curiosidad contra el respeto a la privacidad del cliente. La discreción profesional ganó. De acuerdo. Entonces, Miguel Ríos, 9 en punto. Está muy interesado en ampliar su portafolio de alquileres en comunidades de montaña. Al colgar, recorrí la casa una vez más. Viéndola ahora con otros ojos. No como el hogar familiar donde cría a Marcos. Donde Elena y yo construimos 30 años de recuerdos. Ni siquiera como la herencia que Marcos asumía que siempre estaría esperando su próxima crisis. La vi como una mercancía. Una herramienta. Algo que podía intercambiarse por la satisfacción de ver a mi hijo aprender, por fin, lo que realmente significaban las consecuencias. La cocina donde Elena le enseñó a Marcos a hacer tortillas los domingos por la mañana. La sala donde habíamos visto juntos su ceremonia de graduación. El ático donde se escondía de niño durante las tormentas eléctricas y al que más tarde volvió como hombre para robarle a su padre inconsciente. Cada habitación contaba la historia de oportunidades desperdiciadas. Lecciones ignoradas. Bondad convertida en debilidad. Mañana por la mañana, Miguel Ríos caminaría por estas mismas habitaciones y vería potencial de alquiler. Costos de mantenimiento. Retorno de inversión. Números en una hoja de cálculo, en lugar de recuerdos en cada rincón. Para mañana por la tarde, Marcos regresaría de sus vacaciones robadas para descubrir que su red de seguridad ya no existía. Sin casa familiar que hipotecar en su próxima crisis. Sin un padre anciano que lo rescatara de su siguiente mala decisión. Solo consecuencias. Me preparé una cena sencilla y tomé mis medicamentos de la noche, tratando de ignorar la opresión en el pecho que no tenía que ver con mi corazón enfermo. El día siguiente traería salvación o fracaso total. De cualquier forma, sabría dónde estaba parado. Afuera, las montañas de Nuevo México se recortaban contra el cielo oscurecido. Tan permanentes e inamovibles como la determinación que había reemplazado la debilidad de la que Marcos se había aprovechado durante 40 años. Dormir fue imposible. Pasé la noche alternando entre la silla de Elena y la ventana de la cocina, atento a cualquier luz de faros que señalara un regreso temprano de Marcos. Cada sonido, el viento en los pinos, el tráfico lejano, los crujidos naturales de la casa, hacía que mi pulso se acelerara. Al amanecer, el agotamiento y la expectativa se habían fusionado en una extraña claridad. Ese sería el día en que todo cambiaría. De una forma u otra. A las 8:30 me situé junto a la ventana frontal y vi llegar el sedán de Luis, seguido de un modesto Subaru con portaequipajes para esquís. Un auto práctico de montaña, para un inversor igualmente práctico. Miguel Ríos no se parecía en nada a Patricia Navarro. Rondaba los 40, vestía jeans y una chaqueta polar, y llevaba un maletín de cuero gastado en lugar de un portafolio caro. Cuando estrechó mi mano, su apretón transmitió interés genuino. No cálculo depredador. Propiedad hermosa, dijo, observando las vistas de las montañas antes siquiera de entrar a la casa. A estas alturas, las propiedades mantienen mejor su valor que en comunidades de menor elevación. La visita transcurrió de manera muy distinta a la inspección clínica del día anterior. Miguel hizo preguntas sobre el vecindario, la historia de la casa, los requisitos de mantenimiento en invierno. Examinó las mismas características que Patricia había despreciado, pero con aprecio por la calidad, más que con la mirada de quien solo busca la mínima inversión. Ha mantenido bien este lugar, observó, pasando la mano por la barandilla que yo había lijado y barnizado. Una artesanía original como esta es rara en los desarrollos modernos. En la cocina, probó las puertas de los armarios, revisó el funcionamiento de la estufa, examinó las conexiones de plomería que yo mismo ajusté. Sus movimientos revelaban a alguien que entendía tanto de construcción como de administración de alquileres.
La distribución funciona bien para familias, señaló. Las comunidades de montaña necesitan más opciones de alquiler de calidad. La inspección del ático fue fluida. Miguel se centró en los sistemas mecánicos, la capacidad de almacenamiento y la solidez estructural, en lugar de buscar fallos para presionar en la negociación. De vuelta en la sala, se acomodó en el sofá y abrió su maletín. No para sacar documentos, sino una calculadora y un cuaderno lleno de anotaciones manuscritas. Me gusta la casa. La ubicación es excelente. El estado es decente también. Puedo pagar al contado, pero bajemos el precio otro 10%. Un 10%. Razonable. Justo. Incluso sensato. ¿Es su oferta final? Final. Y puedo cerrar la operación antes de que acabe la semana. Antes de que Marcos regresara esa misma noche. Su herencia ya estaría vendida. El papeleo en marcha. Su red de seguridad legalmente disuelta. Trato hecho, Luis. Prepara los documentos. El rostro de Miguel se iluminó con una satisfacción genuina. No era la fría victoria de alguien que explota la desesperación, sino el placer de una transacción justa que beneficiaba a ambas partes. Excelente. Mañana comenzaremos el papeleo. El apretón de manos se sintió como un final y un inicio al mismo tiempo. Luis sonreía con alivio profesional, ya tomando notas sobre compañías de títulos y calendarios de cierre. Cuando se marcharon, me quedé en el centro de mi sala. Que pronto sería propiedad de Miguel Ríos para alquilar. Y sentí algo que no experimentaba desde la llamada de Marcos desde Cancún. Satisfacción completa. No la amarga satisfacción de la venganza, sino el alivio más profundo de un plan ejecutado con éxito, a pesar de los obstáculos. Había sabido adaptarme. Había tomado una decisión difícil. Y por primera vez en 30 años, había puesto mi bienestar por encima de las necesidades inventadas de mi hijo. Esa noche, cuando el avión de Marcos aterrizó en el aeropuerto local, encontró un mensaje de voz esperándolo. Mi voz, calmada pero firme. Asterisco Marcos, cuando llegues a la casa de Calle del Bosque, no intentes entrar. Ya no me pertenece. La vendí. Tu herencia, como la llamabas, ya tiene nuevo dueño. Quizás ahora entiendas que las acciones tienen consecuencias. Que robarle a tu padre moribundo mientras te bronceas en la playa no es algo que se olvida con una disculpa. Estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. Pero nuestra relación, eso tendrás que ganártelo de nuevo. Si es que puedes. Asterisco. El teléfono de Marcos registró 73 llamadas perdidas esa noche. 73 intentos desesperados de contactar al padre que finalmente había aprendido a decir no. Yo dormí profundamente por primera vez en semanas. Con el corazón más liviano de lo que había estado en años. Asterisco algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Asterisco y algunos padres necesitan décadas para entender que el amor verdadero, a veces, significa dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Asterisco aunque duela. Asterisco aunque cueste todo. Asterisco aunque signifique empezar de nuevo.